Hola, hemos empezado. Fede está acá que se encuentra con gente. Muy bien, qué hermoso. Ver un beso. Fede, ¿tú puedes activar tu sonido? Ahí estamos. Hola, ahí vamos a esperar un ratito que la gente se conecte un poco, Perfecto. pero sí, en verdad, bueno, gracias por aceptar la invitación. Gracias a nuestra querida Andrea Wisolfi que nos ha conectado. Amor. Amor, sí, estamos en tema de amor. Sí, pues. Y bueno, igual quiero yo como presentarte un poquito así como más formal, digamos, para poder igual como contextualizar a las personas que se van conectando sobre tu trabajo, sobre también un poco, ahí en tu bio tú también mencionas un poco tu postura, ¿no? Eso me parece interesante. Entonces voy a leerlo, ¿ya? Eh, ok. Fede Folco, desde Montevideo, Uruguay, terminó la tesis de licenciatura en Filosofía en la U de la R. Es docente del proyecto Esquina de la Intendencia Municipal de Montevideo, trabajando con la danza en barrios. Propone talleres presenciales y virtuales para la experimentación y reflexión de la creación y la danza desde una perspectiva política y social. Desde el 2000 trabajó en proyectos en colaboración, siendo invitada a compartir sus creaciones, talleres e investigaciones en espacios de referencia para el arte contemporáneo y proyectos sociales en diversas ciudades de Uruguay, Brasil, Argentina, Cuba, Bolivia, Colombia, Chile, Paraguay, Perú, México, Ecuador, Venezuela, España, Francia, Portugal y Alemania. En los últimos años ha propuesto acciones siempre colectivas desde el arte y el activismo, sabiéndolas posibles creadoras de afectos, encuentros e intersubjetividades. Trabaja creyendo que toda práctica puede estar al servicio de la domesticación o de la emancipación del cuerpo y sus deseos. Propone experienciar acciones afectivas y colectivas que colaboren a la decolonización de los deseos. Crear es poner en realidad, es hacer emerger en lo común aquello que creemos aporta a una vida solidaria. Actualmente acciona principalmente en el proyecto Insurrección de lo Sensible desde el 2013 y en Colectivo Periférico desde el 2009. Eso, Fede, bienvenida. Hola, hola. Qué lindo ¿Qué estar tal, en qué tal el Perú. recorrido? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por generar estos espacios que nos acercan. Y bueno, esperemos disfrutar este rato de escucharnos. Sí, bueno, me gustaría un poquito que nos cuentes, como para ir así haciendo la ruta, ¿cómo empezaste en la danza? ¿No? O sea, no sé, ¿qué te motivó como a este arte que requiere de tanto empuje y tanta pasión? Bueno, tuve como distintos momentos, ¿no? Como que uno va bailando por épocas, parecería, y bailando de distintas maneras. Tuve un acercamiento a la danza clásica, que por suerte para mi recorrido fue fallida. Después, bueno, ya me acerqué más en mi adolescencia a la danza contemporánea y de ahí me quedé para siempre en esas tierras. Y mi formación es esencialmente fue hecha acá en Uruguay con maestras uruguayas, que para mí eso es como muy importante. Tuve la posibilidad de visitar algunos lugares, creo que me dieron sobre todo el dato de lo que yo no era, y eso estuvo muy bien, porque me empujó a buscar, asumir qué era lo que yo podía Mm. hacer acá. Y bueno, y a partir de ahí traté siempre de ir buscando distintas maestras y distintos maestros y distintas experiencias de vida que me fueran aportando a vivir. Sí, justo, bueno, nosotras, o sea, acá en Lima, en Perú, o sea, igual hay una mirada como, por ejemplo, a Chile, a Uruguay, Argentina, Brasil, como que están adelante, ¿no? En relación al Perú. Eh,
pero claro, yo que he ido hablando ya también con Rocío, con Marina, de todas maneras, pues somos latinoamericanas, ¿no? Entonces, de todas maneras, ahí está como esta relación con Europa, ¿no? Y con la danza contemporánea que surge en Europa. Y como tú dices, lo que podías hacer, ¿no? Entonces, como en este camino de tú darte cuenta de lo que podías hacer desde donde eres, desde donde estás, ¿qué pasó, no? Como entre eso que dices también, que por suerte no hubo como lo de la danza clásica, ¿qué rupturas se generaron entre esa Fede que iniciaba ese camino en la danza contemporánea hasta ahora? Sí, ahora cuando te escuchaba sentía así como la imagen bien de ir sacándose como capas, ¿no? También capas del sentido que heredás de lo que debes ser y hacer, ¿no? Y ahí no quiero decir que haya algo genuino o esencial en una, pero quizás sí hay la posibilidad de ser mucho más territorio y estar mucho más conectada con eso que decís tú, con lo que podés hacer, porque tiene que ver con lo que habitas, ¿no? Con el lugar donde estás anclada, donde estás existiendo, por decirlo de alguna manera, pero en esa misma existencia nos vamos como llenando de capas y de ver seres que sin duda están ligados a una historia y una cultura, ¿no? Entonces cuando te escuchaba esto de, bueno, sí, Brasil, Chile, capaz que nosotros hacemos mejores los mandados para determinados centros de poder eh, hegemónicos, no creo que estemos más ni adelante ni avanzados, creo que al revés, por el momento estamos más lejos de ese lugar que tiene que ver con el territorio. Yo lo siento al revés, pero fue un cambio, fue una de las capas que me tuve que sacar, porque en algún momento estar adelante o estar más avanzado o estar más cerca de significaba estar más cerca de determinada forma de vivir y de hacer danza, de determinada cosmovisión del mundo, que bueno, que obviamente responde a los centros de poder que han colonizado, que han tenido la intención de colonizar la Tierra. Y más allá. Horrible. Claro, también, bueno, tú tienes este proyecto que se llama Colectivo Periférico, ¿no? Me parece interesante, ¿no? Hablando un poco de esto de los centros y las periferias y las hegemonías. Este, pero cuéntame un poquito más de las rupturas. Con Fede, lo interesante es que en realidad de las 4 invitadas de diálogos, Fede es con la única que solamente nos conocemos virtualmente. A pesar de que Fede igual ha estado antes en Lima, yo no la pude conocer en ese momento, es a través de Andrea, como decía al inicio, que nos hemos contactado, ¿no? Así que hemos tenido una previa reunión y ahí me habías contado algunas cosas que me gustaría que puedas compartir también con el resto, ¿no? O sea, esos cuestionamientos, ¿no? Ese lugar en el que, ¿dónde está la danza contemporánea? ¿Dónde te ubicas tú ahora en relación a la danza contemporánea en Uruguay o incluso en el mundo? O sea, porque igual somos una tribu ahí de gente en cada país. Bueno, quizás una de las primeras cosas con esto de ir buscando o dándome cuenta de lo que no podía hacer, ¿no? Porque claro, como que recibí la demanda quizás ahora no la tenemos tan clara, quizás ahora hay otras demandas que tienen que ver con ese orden, pero que tienen otra forma. Pero cuando yo empecé a pensar en crear, estamos hablando quizás hace 20 años atrás, la demanda era hacer espectáculos, ¿no? O sea, hacer obras. Y para hacer obras como las que yo veía que se hacían, que eran las que a mí me gustaban, en mi país siempre hacía algo que estaba a medio camino. No solo estaba a medio camino, sino que además me endeudaba porque las salas no iba nadie, y cuando prendía la luz nunca nadie estaba en el lugar que había que estar porque no había ensayos generales, ¿no? O sea, todo con la idea, claro, con la idea que teníamos de hacer aquellas horas siempre eran como una especie de mamarracho a medio camino, ¿no? Porque claro, o sea, no logramos generar aquel universo que le dábamos de lo que debería ser una obra. Yo creo que a partir de darme cuenta todo lo que había que dedicar tiempo y energía a hacer una mala copia, a partir de ahí empecé como a cuestionarme las cosas que para mí fue un punto de inflexión bien potente, que fue en el 2006,
empezar a cuestionarme, que fue antes, fue en el 2004, en el 2006 terminó con un proyecto escénico. Empezar a cuestionarme como qué de las cosas que yo recibía como un mandato de lo que era la danza, podía deshacerme o me interesaba deshacerme, y qué quería quedarme. Y entonces en ese camino de ir deshaciéndome y de preguntarme, bueno, ¿esto lo necesito? No. ¿Esto lo necesito? Sí, esto lo necesito. Terminé obviamente en una obra que se llamó No tan solo, que era un solo, porque bueno, fue como muy autorreferencial en el sentido de la pregunta, ¿no? Y en ese camino trabajé en un solo que daba 45 minutos, pero que tenía 3 minutos de música, y en los 3 minutos de música que estaba, yo no estaba en escena, ¿no? Que las luces las manipulaba yo, que se hacía en cualquier espacio, que usaba una escenografía que venía todo puesta en un mueble y que yo podía manipularla. Entonces, quedé con el cuerpo casi, ¿no? O sea, quedé como entendiendo que todo estaba en mí, que no había por qué generar ese despliegue otro, sino que podía tomar las formas de mi territorio, de mis posibilidades, y que ahí podían pasar cosas más intensas para mí. Y bueno, a partir de ese solo después se me desplegó sin querer totalmente, o sea, realmente el solo fue una urgencia que necesité porque me daba cuenta que lo que hacía no me hacía bien. A partir de ese solo fui invitada al colaboratorio, que fue un encuentro que se hizo en el 2006 en el Festival Panorama de Río de Janeiro, donde fueron invitados coreógrafos de Latinoamérica, 10 en total, y de Europa 10 en total. Fue una experiencia, hoy la entiendo extremadamente rica, extremadamente delirante, porque lo primero que quedó en evidencia es que el colonialismo existe hasta hoy y existe en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. O sea, quedó evidenciado esa lógica, cómo está operando nuestros deseos y en los deseos de quienes tienen el rol de colonizar, aunque no lo quieran asumir. Y fue un lugar de mucho aprendizaje. ¿Por qué para ti se evidenció tanto? ¿Qué fue lo que hizo que para ti fuera tan evidente esto? O sea, fue evidente porque se formaron casi que dos grupos de personas donde no pudimos articular. O sea, fue extremadamente evidente por eso, porque de hecho, las personas que más podíamos articular con Europa, ¿de qué países éramos? ¿No? O sea, lo que nombraste, Argentina, Uruguay, Chile, ¿no? Entonces ahí pudimos tender algunos puentes más, pero después los demás compañeros pasó algo como muy fuerte de entender que nosotros no íbamos a cumplir las expectativas que ellos tenían de nosotros como artistas, o sea, para articular y crear cosas, ¿no? Es eso que decir, bueno, ¿qué valor puede tener una bailarina de Paraguay para un alemán, ¿no? Bueno, es una pregunta. En el orden, para no hacernos las boludas, en el orden en que está planteado este sistema, supuestamente el bailarín alemán, supuestamente no, vale más que la bailarina paraguaya, en este orden y en este mundo. Yo hace no mucho, o capaz que hace unos años, realmente pude generar un cambio, pero un cambio real, no un cambio solo ideológico, sino un cambio de deseo. Y entiendo que para mí es al revés. Hoy es al revés. Pero es realmente al revés. O sea, y eso me emociona a mí, porque no es algo que quiero o que pienso. Es algo que siento. O sea, es algo que lo siento, que sí, no tengo duda a dónde elijo ir. Y hace 15 años tampoco tenía duda dónde elegía ir, pero era para Alemania, ¿no? Entonces, hay un cambio ahí muy fuerte que tiene que ver con un proceso de mover las sensibilidades, ¿no? Y de mover los órdenes que heredamos, esto de las capas, esto de las rupturas. Una cosa vi que me llamó la atención, creo que en la web, pensé que era algo que habías escrito acá, pero no era es en la web,
que habla justamente, o arriba en realidad en tu bio, de la descolonización de los deseos. Y te iba a preguntar un poco qué iba, pero claro, ahora me queda más claro, ¿no? O sea, claro, como tú dices, nuestros deseos, nuestros sueños, o sea, todo está como impregnado de eso, ¿no? De la colonialidad, o sea. Y en nuestro caso, como danzantes de una danza que proviene de Europa, es muy fuerte esa presencia. Sobre, o sea, lo que me parece también muy apasionante de tu rollo, ¿no? Es como también este vínculo que tienes con la filosofía, ¿no? Entonces, no sé, desde ahí, ¿cómo sientes también que dialoga la danza, la filosofía? O sea, siento que también el mundo como de lo intelectual, en cierto sentido, como, y ha generado distintos discursos, ¿no? Estudios, ¿no? Pero creo que también desde la danza hay como una práctica de esos discursos. ¿Cómo tú lo vivencias, ¿no? O sea, ¿cómo ha atravesado o cómo están atravesadas esas dos, este, sí, esas dos formas de estudiar y de ver el mundo, ¿no? En ti. No sé si son tan distintas o cómo ha Eh, sido esto en tu sí, caso. yo creo bueno, así como la danza, la filosofía es muchas cosas, ¿no? Ujú, claro. La filosofía también tiene la capacidad de estar al servicio de la dominación o de la emancipación de los cuerpos. Y entonces creo que hay una parte que te acerca a la filosofía o que a mí me acercó a la filosofía y que tenía que ver también con entender este orden instalado en nuestras sociedades occidentales modernas. ¿No? Es así, para decirlo como más simple, es como ir a conocer el enemigo de cerca, es tratar de entender cómo opera esta cosmovisión en la que yo habito, que es una cosmovisión moderna y capitalista y neoliberal, ¿no? Entonces, la filosofía también, o sea, eso es una filosofía, todo eso está basado en conocimientos, está basado en conocimientos legitimados, en conocimientos puestos, en conocimientos que sostienen esa estructura. Entonces, acercarse a la filosofía, por un lado, es acercarse a ese mundo, ¿no? Es acercarse a esos conocimientos que son los que nos ordenan y que lo que hacen que determinen que el conocimiento generado en determinadas partes del mundo tengan más poder que otros conocimientos. Entonces, la filosofía también sostiene esa forma y esa lógica, así como hay danzas que sostienen esa forma y esa lógica. Entonces, por un lado implica eso y por otro lado implica herramientas para experienciar el mundo de otra manera, herramientas críticas, herramientas sensibles. eh, pero bueno, eso es como lo que decíamos recién, depende de dónde lo habites, ¿no? De dónde, o sea, como que tiene muchas cosas distintas. Otra cosa distinta es la academia, otra cosa distinta es el poder que tiene la filosofía. A mí me pasó hace poco en un festival que fui importante en Europa. Para mí la filosofía va última en mi currículum, cuando tengo que mandarlo a lugares para afuera, y lo habían puesto primero, ¿no? Entonces yo no entendí, porque realmente yo lo mandé y lo mandé abajo. Entonces le mandé a la persona encargada de comunicación de por qué estaba arriba, o sea, por qué ellos habían decidido poner arriba de todo ese dato, ¿no? Y claro, ellos lo que me decían es que para ellos era algo que legitimaba ese conocimiento, o sea, te legitima, hace filosofía. Y entonces yo creo que ahí tenemos otro problema, ¿no? Hay otro problema también. Creo que hacer filosofía es un conocimiento más dentro de otra cantidad de conocimientos o de otra cantidad de habilidades, o hacer danza no habilitadora o haces danza pop. O sea, me parece que hay como diversas capacidades. Haces ludocreación, haces ¿no? Ludoterapias, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero bueno, la filosofía todavía carga con ese rol de tener que, bueno, ser la filosofía. Entonces, para mí hay como una tensión ahí, como si está todo bien, pero por otro lado, bueno, menos, ¿viste? Eh, como que es leer mucho. La filosofía no es otra cosa que leer mucho, ¿no? O sea, Pero no sientes que de pronto también ese leer mucho ha activado como
otro tipo de preguntas o como también una curiosidad en entender o como una especie de detrás en la danza. Porque siento que en tu Sí, trabajo hay un poco eso también, o sea, el cuestionamiento está como bien latente. sí, pero yo creo que cuando yo en el 2006 hice esta ruptura que te contaba hoy, yo no hacía filosofía. Ujú. O sea, para mí los mayores aportes primero les hicieron mis compañeras y compañeros de trabajo, con quienes estudié, con quienes vi que el mundo podía ser distinto. Lo hicieron las personas que ocupan eh, distintos niveles en esta sociedad hecha de castas, ¿no? Me lo hicieron ver mis padres, hay muchas otras vetas en el cuestionamiento. O sea, sí, la filosofía es una, y sobre todo es una que ordena el discurso justamente que es el legitimado. Entonces, bueno, si operás ahí, pero después también para construir otros, yo siento que los conocimientos vienen de otros lugares, ¿no? O sea, vienen de las danzas populares, vienen de la gente bailando en la calle, vienen de la gente organizándose para cambiar el mundo o para vivir de otra manera, viene de gente sencilla y común, como se dice en Bolivia. O sea, no me parece que sea eso lo que, ¿no? Lo que generó esto otro. ¿Y cuál fue tu Aporta. interés? ¿Cuál fue tu interés de estudiar filosofía? O sea, ¿qué te llevó a eso? Porque también es como todo un estudio, ¿no? O sea, como un compromiso. Sí, yo creo que cuando me acerqué a la filosofía fue más que nada la posibilidad, esto que te contaba. Mi acercamiento principal a la filosofía, a estudiar filosofía, era lo primero que te contaba de conocer de cerca al enemigo. O Ujú. sea, mi primer acercamiento fue ese, porque después vos también lees filosofía, o te lees un artículo, o lees, ¿no? Entonces yo tenía un acercamiento a la filosofía que yo quería, la que a mí me motivaba, la que a mí me descolonizaba. Pero yo me daba cuenta que había otro orden, que es el que rige el mundo, que es el que cuestiona. De hecho, muchos de los filósofos que yo leo, cuando elijo qué leer, eh, que ese mundo yo no lo elijo leer. Yo no elijo leer filósofos analíticos de derecha, Claro. ¿no? Entonces, y para mí fue un ejercicio de leer justamente quienes ordenan o quienes han ordenado estas sociedades occidentales y modernas. Entonces, conocer de cerca esos pensamientos, conocer de cerca quienes establecieron las dualidades, quienes las afirmaron, las explicaron, quienes establecieron el liberalismo, quienes establecieron la ciencia como la entendemos hoy. Entender eso, para mí fue conocer cómo la sociedad en la que vivo y sobre todo las cosas que quiero cambiar. Entonces, o que quiero transformar. Entonces, para mí fue como un ejercicio de ir a leer lo que yo no leería, por ponerlo de alguna manera, pero que al final es la que me termina dando más datos sobre lo que yo quiero operar o accionar, que está en mí, que no está en el aire, ¿no? Está en mí. Entonces, eso de alguna manera me dio las herramientas, eh, creo, especialmente para eso, para lograr entender cómo se organizan las estructuras patriarcales, eso, ¿no? Que existen en estas sociedades occidentales, patriarcales en el sentido piramidal de la palabra, en el patriarcado, ¿no? En las estructuras piramidales de poder. Claro, y acá justamente me llama mucho la atención el nombre que tiene este otro proyecto que tú, en el que vienes trabajando, ¿no? Insurrección de lo sensible, ¿no? Porque justamente siento que son como dos palabras bien locas de juntar, ¿no? Porque como la insurrección como que más te llama a la rebeldía, ¿no? Incluso algo medio incendiario, y lo sensible usualmente lo relacionamos como con otra cosa, ¿no? Entonces, me parece bien interesante cómo suena, ¿no? ¿Qué proyectos han surgido desde aquí? ¿De dónde surge el nombre? Bueno, Insurrección de lo Sensible fue como lo mismo que me parece que tiene que ver con lo que me termina moviendo para generar algo, tiene que ver de nuevo, con una necesidad. Y para mí, la insurrección de lo sensible implicaba, primero, asumir
que estos niveles de vida o las formas de vida o la realidad en la que yo vivo no están solo dichas en las palabras, no es solo una ideología o una idea, sino que esas formas de vida que tienen que ver con el individualismo, que tienen que ver con el capitalismo, con un sistema neoliberal, con esto de que hablamos de las organizaciones patriarcales, eso no son solo ideas, sino que esas son formas hasta de respirar, de sentir. Entonces, eso está instalado en mis huesos, está instalado en mi piel, está instalado en mi carne. Entonces, el deseo tiene que ver con eso, tiene que ver con la carne, tiene que ver con mis entrañas, tiene que ver con mi corazón, tiene que ver con mis pulmones. Entonces, para mí la pregunta era, está bien, yo cambio mis ideas, ¿no? Tengo ideas muy lindas desde hace muchos años respecto a una sociedad digna y solidaria, pero después yo deseo otras cosas, ¿no? Después yo deseo y lo que deseo, bueno, entonces la pregunta era cómo desear otras cosas, cómo desear otras cosas. Y para mí eso implicaba generar una insurrección en el nivel de lo sensible, en el nivel de mis entrañas, en el nivel de mi piel. Y para eso, esencialmente, y para que cuando se instale, porque obviamente nosotros vivimos en una forma de una cosmovisión, y siempre va a haber una cosmovisión, tú nunca vas a estar por fuera de algo, nunca va a haber una nada, ¿no? Una neutralidad, una sin sentido, una sin palabra. Bueno, siempre vamos a estar en un orden, siempre vamos a estar en un sistema político, ¿no? Político en el sentido de cómo vivimos. Y entonces, para lograr de alguna manera instalar lo sensible en otro nivel, para mí siempre fue con otras personas, siempre fue en colectivo, es entrenar. Así como yo fui entrenada en lo sensible para serle fiel a ese sistema individualista y capitalista en el que vivimos, la pregunta es cómo entrenar lo sensible para serle fiel a otra forma de vida, que implique sí o sí asumir que yo soy tú. Aquí creo que me gustaría un poquito hablar de tu proyecto de la masa, ¿no? Porque siento que hay dos. No sé si se pronuncia Nije o Nije. 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 Siento que hay dos, ¿no? Porque hablas del deseo y hay algo del deseo en Nije y hablas de esto del individualismo y la masa, ¿no? La masa como que tiene otra búsqueda. A ver, mira, podemos compartir el videito de la masa que me pareció alucinante. Mientras igual tú nos puedes ir contando esto un poquito, qué motores tienen, ¿no? En la creación, cómo fue el proceso, ¿no? De repente, ¿dónde están aquí? Sí, la masa viene después de Nije, como cronológicamente hablando, o a nivel de preguntas viene primero Nije. Nije fue como, no sé si después lo vamos a ver. Sí, sí, después lo pongo. Después lo pongo. Entonces, la masa viene como a hacer la siguiente pregunta, que es ¿qué instalar? ¿No? O sea, muy bien, yo ahora reconozco qué cosas quiero mover. Ahora, también reconozco que siempre voy a estar instalada en un sistema, nunca voy a estar por fuera. Entonces, la pregunta es ¿qué instalar? Y ahí viene toda una búsqueda que tiene que ver con la masa, que tiene que ver con un proyecto que se llama FUA, que tiene que ver con otro que se llama otro ciclo de experiencia, que es otro proyecto que tenemos, que tiene que ver con el entrenamiento de lo sensible. Son acciones y prácticas que fuimos haciendo para instalar otra forma de sentir, de lo sensible, ¿no? De sentir. Y esto implica lo colectivo en una dirección. Y bueno, que aquí se asume como esto que te comentaba cuando nos encontramos en la intimidad, te comentaba bueno, de determinadas formas de entenderte en relación a las otras y lo otro, que es un poco, viene a hacer crisis a esto de lo individual y del individualismo y del sujeto y de la persona como ese ser aislado que nosotros construimos. Entonces la masa de alguna manera lo que hace es poner a practicar eso. Nosotros siempre que hacemos la masa la hacemos sin rostros, nos ponemos cosas
justamente porque una de las, cuando esto, como te contaba, viene de Nige, y en Nige fue como, el planteo fue descubrir las demandas, ¿no? Yo como que siento que primero me saqué como todo lo formal, ¿no? Todas las convenciones que hacían a la escena en el 2006. Pero después estaba como como las cosas que estaban más metidas en mi cuerpo, y en ese proceso de buscar las cosas que estaban más metidas en mi cuerpo, trabajé junto a Sophie Lance, que es una compañera de vida, que es una mujer valiente y hermosa, que juntas fuimos como descubriendo, porque ella tiene una trayectoria de formación similar a la mía. Okay. Entonces, juntas fuimos descubriendo cuáles eran las demandas que teníamos como mujeres de la danza, más allá de los cuerpos que teníamos que tener, que obviamente esa demanda está clara, el valor que tenían esos cuerpos, las habilidades que tenían que tener esos cuerpos, un cuerpo que no tiene voz, un cuerpo que no tiene palabra. Ese era el cuerpo que nosotros encontrábamos ahí. Un cuerpo controlado, ¿no? O sea, como que nos dimos cuenta que nuestra formación estaba hecha en esos términos, ¿no? Nuestra habilidad era controlar. Nosotras, ser una buena bailarina de contemporáneo significaba resolver. Bueno, bien, resolver, controlar el tono, controlar el peso, controlar, ¿no? Entonces, bueno, controlar dónde está la luz, dónde está todo tenía que estar en ese nivel. Entonces, puta madre. Exacto, entonces ahí fue como, fue un vómito, dije, para mí y para ella, fue un trance. Quiero compartir el video, pero hace un ratito se ha parado. Vamos a ver qué pasa si es que no nos paramos, ¿ya? Porque nos congelamos cuando compartí el otro video, me da pena que no. Pero sí, Nige tiene algo que ver con el deseo, y de hecho, me parece súper interesante que encontré en tu web un textito bonito que había hecho Andre, y me gustó. Estoy acá, las cosas técnicas. Me gustaría leer un poquito qué fue lo que encontré que escribió Andrés sobre Nige. Ella había puesto, ahí hay un cuerpo que es varios, pero siempre uno desde las entrañas. Son tantas Sofías como gente que la mira. Ahí enfrente están los que miran, sin poder solo mirar. Ahí se mueve desde un motor que ya no es de fuera, sino de bien adentro. Como si la coreografía empezara por el estómago y entonces ahora sí hacia afuera, para volver a entrar, pero esta vez hasta el estómago del que la mira. Me pareció bacán ese texto de Andrés sobre la obra. A ver, voy a intentar compartir y que no suceda nada raro. Sí, con Ige lo que hicimos fue como todo ese proceso. Estuvimos como 1 año y medio trabajando juntas, las dos, con unas experiencias muy delirantes, como poniéndonos al servicio de experiencias muy delirantes, ¿no? Sobre la quietud, sobre el pensamiento, por ejemplo, ¿no? Para mí fue todo un descubrimiento que yo había trabajado años en la danza y nunca me había detenido en qué pensaba mientras bailaba, ¿no? Y cómo eso que pienso está constituyendo mi danza, porque no soy dualista, entonces lo que pienso importa. Entonces, ¿qué estás pensando? ¿Dónde están tus pensamientos? No es lo mismo estar bailando pensando en que tengo que pagar la cuenta de luz, que estar bailando conectada con lo que estoy sintiendo, ¿no? Con la puesta ahí en acto. Entonces, trabajar sobre los pensamientos fue Nige. Trabajar sobre esto del límite entre el público y la escena, porque claro, yo en el 2006 saqué la cuarta pared, como dicen, ¿no? Saqué el teatro, pero igual yo seguía siendo la artista y el otro, el público. Entonces, dije, para mí fue intimidarme, o sea, dejarnos intimidar, poner a Sophie entre dos líneas de personas que la miraban, eran muy pocas, 15 y 15 de cada lado, y que esas relaciones y miradas y cosas que pasaban entre ellos iban afectándose. Entonces, esto que dice Andre, ¿no? De volver al estómago de él. Entonces,
era plantearse todas estas formas de entender lo que hacíamos. La demanda que encontramos con Sofi de cómo la bailarina necesita ser mirada, ¿no? O sea, está haciendo para el otro, entonces casi que perdemos la capacidad de hacer por el hacer mismo. Parece que siempre hacemos con la necesidad de que nos miren, ¿no? O sea, con la necesidad de la mirada del otro. Entonces, Mije fue todo ese descubrimiento de todas esas demandas que estaban instaladas en nuestro cuerpo. Lamentablemente no puedo compartir los videos, pero en Nige hay como algo una pulsión bien vibracional, ¿no? Incluso ella entra como hay también mucho de lo sonoro, pero también hay un lenguaje contemporáneo. O sea, se ve una chica en un espacio, una chica que igual es delgada, ¿no? O sea, igual también están esos otros lugares de los que igual estamos hablando. No sé cómo estaban lidiando con el tema. Lo que pasa es que para mí también hay como una cuestión que se me plantea a veces, que es porque yo siento que hay veces yo puedo, esto es mi perspectiva, ¿no? Obviamente todo esto es mi perspectiva, pero también es mi perspectiva que es la de mis compañeras y mis compañeros y con quienes vivo, ¿no? O sea, pero para mí hay algo que es como interesante y es preguntarme cómo hago entrar al otro o a la otra al viaje que yo propongo. Nige es una mujer que te vomita encima, es una mujer que tiene un orgasmo encima, es una mujer que se... Entonces, ¿cómo hago yo para hacerte transitar a ti? Para mí una estrategia bien interesante fue poner ese cuerpo en ese lugar, justamente. ¿No? Ese cuerpo que cumple con todos esos requisitos y que al principio te digo, vení, mira todo lo que es capaz de hacer ese cuerpo tan bello y que se va a su vez destruyendo a sí mismo y se va destruyendo a sí mismo en esa construcción, ¿no? En esa carga que tiene de ser todo aquello que hay que ser, ¿no? Entonces, lo mismo me pasó cuando trabajamos con Periférico. Para mí la pregunta es cómo hacerte entrar, y para hacerte entrar no siento que de una te puedo dejar afuera, que te tengo que tener como adentro para ir largarte lo que hay. Me parece súper interesante lo de Periférico. De hecho, en el video que se ha compartido con tu trabajo está todo esto que queríamos ahora también ir viendo, pero está ahí el video del trabajo de Fede. Porque hay una especie de construcción del tango, ¿no? Que es una danza folclórica de la zona del Río de la Plata. Entonces, esto del Río de la Plata lo aprendí con Andrea. Claro, es un territorio, es como hablar del altiplano, ¿no? Acá en Perú la relación de Puno con Bolivia, o sea, también son los territorios y las geografías que generan cultura, ¿no? Entonces, el tango a veces nosotros como peruanos lo asociamos mucho con Argentina, ¿no? Entonces, me explicaba un poco esto del Río de la Plata, ¿no? Entonces, parte del folclore uruguayo también, ¿no? Entonces, me parece también interesante cómo hay como un diálogo, ¿no? Entre lo contemporáneo y lo tradicional, ¿no? ¿Qué pasa con Colectivo Periférico? ¿Qué cosas han hecho? ¿Desde dónde está dialogando justamente lo tradicional con lo actual? Bueno, eso que tú describís es tal cual, ¿no? O sea, el tango es parte de nuestras vidas, más o menos, dependiendo quién y dónde transites en el Uruguay. Y para mí es parte de mi vida, obviamente, desde que tengo memoria, y bailo tango desde la adolescencia también. Y bueno, y para mí generar siempre un vínculo con otro tipo de danzas que no fuera la danza contemporánea, fue una forma de vincularme con otras sensibilidades y otras historias sensibles, ¿no? Otras formas de vivir la danza y de vivir la vida. Entonces, para mí siempre fue como un lugar de militancia, el estar ahí trabajando en ese lugar, porque entiendo que las posibilidades ahí son muchas. Entonces, para mí, paralelo a mi trabajo en la danza contemporánea, siempre estuve, con una pata en el tango. Entonces,
periférico Literal. surge, sí, surge de alguna manera con lo mismo, con la idea de volver a revisar, ¿no? Porque yo me doy cuenta que eso es lo que hacen con la creación, lo que hago con la creación, es como revisar y poner otros órdenes en juego. Y entonces Periférico lo que hace es una desconstrucción de la danza, del tango, del código, y en eso se develan los órdenes y las políticas y los órdenes estéticos y sensibles que están en juego en esa danza. Entonces, como toda danza, como toda práctica humana, como la humanidad misma, en el hacer está dicho ya ese orden, ¿no? Entonces, el tango es una danza que tiene una tradición de muchos años, y en ella está explícito la relación de género, por ejemplo, ¿no? El rol de la mujer y del hombre. Entonces, cuando nosotros bailábamos tango, había un hombre que llevaba a una mujer y una mujer que obedecía al hombre que llevaba a la mujer. Entonces, bueno, en Periférico ese planteo existió el tema de la forma en que nos relacionamos, el tema del error, el tema del virtuosismo, la sensualidad, el erotismo, todas esas cosas que están también, que no están dichas. O sea, en el tango vos pones 3 minutos, 2 personas pegaditas, lento, y ahí sucede de todo, de todo para bien y a veces de todo para mal. Entonces, era bueno ver qué es todo eso que sucede para bien y qué es todo eso que sucede para mal, ¿no? Entonces, si vos bailás con alguien que sentís que abusa de ti, que está apretándote, ¿no? Que hay una intención, bueno, eso también sucede en esos 3 minutos que estás pegada a alguien. Pero también te puede suceder un viaje sensible y de erotismo increíblemente hermoso. Entonces, no de esos que salí de bailar, levantar mirada y decís, oh, no, porque no puedes creer que te pasó con esa persona, eso que te está pasando, porque te está pasando en otro orden, que no tiene que ver con las categorías en las que yo ordeno en la vida, tiene que ver con este orden sensible, con esto del deseo. Si yo saco todo eso y abrazo a esta persona, mirá lo que queda, ¿no? Queda que hay algo que me wow, que me hace cosas y me pasan cosas. Entonces, bueno, el tango también es eso. Y entonces un poco no, la propuesta de Periférico fue generar esa búsqueda, generar la búsqueda de las cosas que dice el tango ya, introducir otras posibilidades de decir, ¿no? O sea, de hacer. Y esa es un poco la búsqueda de Periférico, que al principio surgió como una obra, Periférico Proyecto Tango en el 2009, y que luego te vino en un colectivo, que es el colectivo Periférico, con el cual también comparto y tengo la suerte de compartir con André. Y en este colectivo Periférico, bueno, trabajamos con las danzas sociales y populares de, de nuestro país, y, y generamos o militamos, o sea, creemos que ahí existe la posibilidad de encontrarnos justamente con esto que hablamos, encontrarnos con otras personas. ¿No? Acá por lo menos la danza contemporánea, desde sus inicios y hasta ahora, habita determinado circuito y círculo y determinados lugares de la sociedad. Sí, no es igual. Exacto. Entonces, bueno, las danzas populares te encontrás con otras personas, ¿no? De otras. Me gusta nombrar como nombra este sistema, otras clases sociales, todas esas cosas que se dicen, ¿no? Bueno, encontrarse con otras personas, en definitiva, distintas. Entonces, yo creo que las danzas populares te da eso, te da esa hermosa y potente posibilidad. Ahí hay algo como también con estas rupturas, ¿no? O sea, hemos hablado como del cuerpo, ¿no? De la danza contemporánea, del control, de dónde está como lo sonoro, pero también dónde están los demás, ¿no? ¿Qué hace que de pronto la danza contemporánea sea una danza que tan pocas personas como conectan, ¿no? Es como, ahí hay siempre como una pregunta,
el tema de creación de públicos, ¿no? El tema de cómo hacer más conocido. Acá a veces nos cuestionamos, bueno, es lo mismo que decías al inicio, ¿no? No estaremos creando bien, ¿no? Nunca es suficiente, o sea, siempre hay este como parámetro de lo que está adelante, lo que es mejor, nunca llegamos allá. Pero de repente hay otra cosa que es más dentro mismo de la lógica, ¿no? De esta danza que hace que de pronto, y también de cómo nosotros como bailarines, como movida, no estemos como también de pronto activando o desactivando, ¿no? Sí, yo creo que acá, o sea, a ver, yo no he pensado mucho en esto, porque cuando, o sea, como que no es, siento que de nuevo, ¿no? Como que crear público, todo, o sea, no ha sido como un interés para mí, es justo, ¿no? O sea, como que hay gente que ha pensado mucho en esto y que tiene muchas reflexiones bien interesantes respecto a esto. Confieso que no las tengo, o sea, que está como muy, nada, muy intuitivo lo que tengo para decir, pero siento que es muy potente lo que se genera en la danza contemporánea. De nuevo, para mí, como la filosofía hablábamos hoy, la danza puede ser extremadamente opresora y con lógicas de poder complejísimas que tenemos que tener el valor de revisar y analizar y asumir, pero por otro lado tiene la potencia de ser extremadamente subversiva, no me sale la palabra, subversiva me encantó, y tiene la capacidad de irrumpir con otros cuerpos. Quizá para mí la pregunta mayor es cómo drenar todo eso, cómo drenarlo, cómo hacer que eso ¿no? Eso puede tomar otros cuerpos, pero no con la idea porque claro, a mí a veces con otros públicos, me viene como la imagen de ir a por ellos, no sé si me explico, ¿no? Como de, tengo que decirte que lo que yo hago importa, y la pregunta es, bueno, o sea, es como una acción hasta evangelizadora, ¿no? Como tener que ir a por el otro, ¿no? Entonces, bueno, quizás yo prefiero entrar en tus términos y ver dónde dialogar en tus términos, y eso es lo que me da la danza popular, ¿no? O sea, como, bueno, cuáles son tus términos, pero a su vez la danza contemporánea me da muchas preguntas y posibilidades de hacerme preguntas, entonces, para mí la cuestión es ahí cómo drenamos eso, o sea, pero eso es mi rollo, ¿no? No estoy diciendo que la danza contemporánea lo tenga que hacer ni cerca, ¿no? O sea, para mí el rollo era cómo hacer para lograr ir a encontrarme con otras personas, pero porque es mi interés. O sea, no tiene por qué ser el de nadie más. No. Ese ha sido mi interés. Entonces, para mí, la danza contemporánea, en alguna medida por sí sola y dentro de sí, me aprieta, me deja sin ese canal. Y como no tengo ganas de ir en busca del público y decirle que venga y para estrategia, yo no tengo ganas, busco otras estrategias para encontrarme con otras personas y confío que todo aquello que estoy haciendo dentro de la danza contemporánea está en alguna medida dentro de eso que yo estoy haciendo con las otras personas en las danzas populares. Porque soy porque estoy ahí en esa, así tocan el timbre de mi casa. El timbre, pensé que era el teléfono. No, era el timbre. Y nada, y en ese sentido me parece que hay como una confianza en que los conocimientos están ahí, están en mi experiencia. Entonces, saber que donde yo estoy operando, donde yo estoy generando, donde yo estoy viviendo, está todo aquello que traigo. Entonces quizás no tengo que ir y generar todo aquello del público, que no. Bueno, quizás a la danza contemporánea la ven pocas personas, bueno, no es tan grave. O sea, claro, bueno, la ven pocas personas. Sí. ¿No? El tema es que, bueno, ¿por qué necesitamos que sean más? Porque necesitamos que... Entonces ahí empiezan como otros órdenes de la vida, ¿no? Ahí me economía, a la obra Maravillosa. Ahora cuéntanos un poquito de Maravillosa, que esa es más antigua, ¿no? Pero me pareció interesante, pues lo del producto, mira, has llegado a eso. Tú solita, ¿ves? Bueno, y claro, lo que pasa es que es de nuevo es lo que hablábamos de este sistema en el cual nos tenemos que vender, de nuevo, asumamos, digamos, las cosas como son. Las industrias hablamos del amor. Y
Y en esto, bueno, vos tenés que ganar fondos, tenés que, ¿no?, ser programado en sala, tenés que hacer que la gente te vaya a ver. Y bueno, todo esto es un ejercicio por ponerlo, de difusión, de trabajo arduo, de instalarte en determinado circuito que tiene determinadas lógicas. Entonces, bueno, para mí la pregunta es maravillosa. Confieso que me hice esa pregunta, lo resolví en el discurso, pero no en la práctica. Creo que esa obra fue hecha en el 2008, sí. Perdón, en el 2007. Fue hecha en el 2007, o 2008, bueno, no me acuerdo. En el 2000, algo de eso por ahí. Según tu web es 2008. 2008. Entonces, en el 2008, y todas estas preguntas que me hice respecto a esto, de alguna manera las puse en mí, estuvieron en mí y no les hice caso. O sea, seguí para adelante con todas las formas que había que tomar para que las cosas sucedieran como tenían que suceder, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿dónde estaban mis deseos? Mis deseos estaban en ganar un fondo, mis deseos estaban en estar en un festival, mis deseos estaban, ¿no?, en una obra, mis deseos estaban que se llene la sala, mis deseos estaban en cobrar plata, mis deseos estaban en, ¿no? Entonces, las preguntas de nuevo estaban, pero había algo en mi carne que todavía seguía deseando que determinados lugares del mundo dijeran, opa, mira qué está haciendo esta persona, porque eso genera esa legitimidad, y hay otras partes del mundo que si te dicen, opa, qué está haciendo esa persona, no pasa nada, ¿no? Entonces, eso que hablábamos, ¿no? Como estás tú en esa rosca donde el propio sistema te va pidiendo que tomes ese cuerpo para estar dentro de esas lógicas. Y maravillosa fue un lugar donde reconocer eso, pero que no caló hasta el momento de insurrección de lo sensible, no caló realmente, como no logró, porque es eso, para mí hay que practicar en lo cotidiano, no se trata solo de tener la idea, ¿no?, sino como de hacer que tu vida sea realmente eso, hacer que tu vida en tu cotidiano sea eso. Entonces, por eso para nosotros hay como la práctica de lo sensible, hay un entrenamiento de lo sensible, porque es que tu sensibilidad recorra en otro registro, en otro orden. Entonces, ¿cómo hacer que encontrarte y trabajar con niñas en un barrio sea lo que te emocione? ¿Cómo hacer para que eso sea lo que te emocione y no que estés persiguiendo otros órdenes de la vida, ¿no?, otros lugares? Y a mí me interesaba que eso me emocionara, pero entendía que también para estar en ese otro lugar tenía que seguir con ese recorrido. Y por momentos la pregunta es, ¿estoy dispuesta a ser una maestra rural? ¿No? ¿Estoy dispuesta a que nadie me invite a hablar en ningún lado? No, de Perú te invitamos. Sí, ahora Perú. Y agradezco muchísimo, pero ¿estoy dispuesta a eso? Bueno, yo sí, ahora siento que estoy dispuesta. Ahora estoy dispuesta. O sea, realmente estoy dispuesta. Estoy acá con mis amigas que también están dispuestas. Muy hermosa. Otra cosa que me parece interesante, que bueno, hoy día me pegué más en tu web ahí leyendo cositas, estaba haciendo mi tarea, y me encontré con ese docu que te decía, ¿no?, que hay todo un tema como de análisis, o sea, de experiencias, hablaban como una residencia, desde Insurrección de lo Sensible, como una residencia para explorar una serie de cosas. ¿Puedes contarnos qué fue lo que hicieron en esos días? ¿Cómo se les ocurrió esa idea? ¿Por qué luego hay un documento? O sea, no sé, un poquito contarnos sobre eso. Bueno, porque en esto de sentir, que es esto de la práctica de lo sensible, de esto de cuando hablábamos de los límites, ¿no? O sea, parecería que la forma de crear solo se encierra en las instancias o en los instantes donde somos artistas o donde estamos creando. Y en esto de practicar lo sensible, para nosotros fue como clave entender que la creación es constante y que esas herramientas que utilizamos para hacer una obra están siendo utilizadas también en nuestra cotidianidad para crear la realidad, y que no es joda que creamos la realidad, es verdad que creamos la realidad, o sea, no crea tu propia realidad. También es un eslogan interesante para vender, pero
es verdad que mis acciones son, y mi forma de vida y mi despliegue son los que van generando la realidad. Entonces, ahí hay un potencial increíble para transformarlo, ¿no? O sea, ¿cómo me pongo a crear? ¿Cómo me pongo a existir en este mundo? ¿Cómo me pongo a sentir? ¿Qué despliego? Entonces, en ese trabajo lo que hicimos fue como preguntarnos eso, o sea, ¿cómo sentir que la realidad, que esta cotidianidad, hay como fisuras donde lo imposible puede introducirse, que es eso imposible que a veces metemos adentro de una caja que llamamos escenario, ¿no? En esa sala y todo lo posible aparece, todo lo imposible aparece. Bueno, ¿cómo hacemos que eso mismo surja en el tejido de nuestra cotidianidad? ¿Cómo hacer que eso imposible que nosotros soñamos o que nosotros deseamos y que a veces queda tan bien expuesto en esa caja llamada teatro, cómo hacemos para tirarlo a que circule en nuestra cotidianidad? O sea, cómo ser creativas en nuestra propia cotidianidad. No sé si O sea, mira, por ejemplo, ayer me pasó una cosa bien interesante, ¿no? Estaba en ese taller que tomo con Marina, y Marina nos hizo una clase de audios. O sea, ya vinimos al Zoom porque estábamos un poco cansados del Zoom. Ella lo percibió y, bueno, yo también me sentía bien cansada realmente del Zoom. Y nos hizo salir a la calle con audios. Y era eso, era percepción. Salir y percibir desde otro lugar. O sea, como simplemente salir y plantearte, bueno, estoy percibiendo, ¿no? O sea, porque a veces también cuando salimos, nos desplazamos, es como hay una acción, ¿no? Vas a la casa de alguien, vas a comprar una cosa, no sé. De repente en un paseo puede ser que uno tenga esta experiencia más perceptiva, ¿no? Pero a veces estamos tan apurados en este mundo que no tenemos esa posibilidad, ¿no? Entonces, de pronto como que hay una cosa ahí en lo creativo que te conecta con esa mirada, ¿no? Entonces, como tú dices, es algo más cotidiano de lo que creemos y que es algo que en realidad es humano, ¿no? O sea, creo que por ahí estás yendo, es como te voy entendiendo hacia dónde estaban yendo con su sí, exploración. o sea, o sea, podemos convenir que esto que nos tenemos como sociedad o como comunidad es un constructo que hemos hecho a lo largo de los años y que puede tener otra forma. Entonces, Claro, hablábamos de la arquitectura la otra vez, ¿no? Por ejemplo. por ejemplo, ¿no? O sea, pueden haber otras formas de introducir otros órdenes. Entonces, nosotros somos portadores de esa posibilidad de introducir esas otras formas con nuestras propias vidas, con la posibilidad de darme, que me doy al elegir convertirme en una maestra rural. Yo estoy introduciendo ahí, estoy haciendo que eso sea realidad. No sé si me explico. Estoy haciendo de eso la realidad. Entonces, ahí tenemos una potencia enorme para cambiar la realidad. Cuando nosotros tomamos esa posibilidad y la hacemos carne, la hacemos sensible, no solo una idea, la hacemos carne. Entonces, en eso de meter el cuerpo es cuando nosotros vamos creando la realidad, ¿no? Cuando estamos respirando, cuando estamos, eso que decís tú, el presente, cuando estamos percibiendo. Lo que pasa es que, claro, en una sociedad donde el pensamiento es utilitarista, donde todo el tiempo tenemos que estar haciendo algo para algo, el presente casi que no existe, no tiene lugar. ¿Qué nos pasa? ¿No? Sí. ¿Qué nos pasa? Entonces, bueno, ahí hay de nuevo un entrenamiento, ahí volver a estacionarse acá y atender, y escuchar Bueno, dónde están las fisuras, escuchar dónde poner el cuerpo y cómo, porque si estoy todo el tiempo manejado con un futuro que encima está programado con todos los mandatos y los órdenes que fueron creados en este sistema y todas las categorías que fueron creadas en este sistema, bueno, ya voy a trabajar todo lo que hay que trabajar para poder comprarme mi auto, para tener mis hijos, ¿no? Entonces, bueno, hay algo ahí en ese instante que se despliega, que es el presente, que yo lo veo como una especie de limbo, así, ¿no? Como de eterno limbo, que es como navegar en otra dimensión, para mí distinta a esta que nosotros tenemos dentro de esta especie de teatro que nos hemos construido como sociedad, ¿no? Donde yo soy lo que tengo que ser y cumplo un rol y vos. Entonces, eso realmente es algo que se podría caer, como está cayendo el Claro. patriarcado, Lo que ustedes ¿no? estaban, lo que ustedes decían un poco ahí era como la escena
es una construcción, ¿no? Es una conveniencia, ¿no? O sea, decidimos, ¿no? Voy al teatro, veo, decido hacerle caso a esta gente que está ahí, porque esta gente además tiene como un recorrido, una trayectoria, entonces voy, pago mi entrada, entonces toda la ficción se construye, pero que claro, tú estás haciendo ese paralelo ahora, que yo no lo había captado tanto en el texto, ¿no? Es como más grande, todavía el foco en la realidad, ¿no? En la realidad humana, y cómo finalmente es eso, ¿no? Una construcción. Es Hay exactamente, dos, o sea, hay dos cosas que me parecen interesantes. Por un lado, está como el papel del artista, porque siento que, claro, es loco que también, un poco las preguntas de este ciclo era qué puede el arte, qué puede el cuerpo en este contexto, ¿no? ¿Qué puede la danza? Y en este contexto, justamente ahorita, acá en Perú, creo que más que en Uruguay, estamos viviendo todo esto de la pandemia, ¿no? Eh, por ejemplo, ahorita es muy raro que alguien venga a mi casa en este momento, como ha pasado en tu casa, sonó el timbre 2 veces acá. Ya como las visitas no son tan comunes, bueno, y en mi caso, que yo todavía salgo, ¿no? Hay gente que no sale, hay gente que está muy asustada, hay gente que es personas que están en riesgo por enfermedades, ¿no? Entonces, sí hay un tema fuerte del aislamiento. Ahorita aquí en Perú, los días domingos, nadie sale. O sea, se volvió a retomar el hecho de que el día domingo nadie sale. Entonces, todo esto nos pone en una situación también, ¿no? Eh, no sé, o sea, por eso te digo, como por un lado el rol como el artista en este contexto, el contexto, no sé, tú de repente mirándolo desde un lugar más lejano, porque sé que en Uruguay lo están viviendo distinto, ¿qué crees que está pasando con esto de la pandemia? ¿Qué pros, qué contras, no? Hoy día escuchaba a un señor, un italiano, que decía, está bien, estamos sufriendo mucho por lo que los niños no tienen, pero hay que mirar lo que ahora tienen, ¿no? Desde el encierro, ¿no? Tenía una visión medio como positiva del asunto, pero bueno, no sé qué cosa puedes, qué reflexiones te ha suscitado este contexto. bueno, confieso que nosotros acá en Uruguay estamos en otra sintonía con respecto a la pandemia, ¿no? Sí, es lo que decís tú, o sea, ya Perú sé que se complicó mucho, mucho, está muy complicado Perú por lo que tengo entendido y por lo que leí, se despegaron y de hecho están como en el top de los contagios y todo este rollo, ¿no? Eh, yo la verdad que, yo siento que, no sé si tengo mucho para decir. O sea, me parece que hay como, a mí, puedo hablar de mí, ¿no? Porque siento que una de las cosas que se ha hecho es decir muchísimas cosas y teoría para acá y teoría para allá y bueno, y que cada uno en ese momento está dentro de su contexto y de sus posibilidades. A mí, claro, la pandemia, yo tengo casa, tengo familia, tengo hogar, tengo comida, bueno, respiro y achico, pero entiendo de que para otras personas la pandemia es un penal terrible, hay gente que no puede comer, hay gente que no puede salir a laburar, hay gente que se le complicó toda la vida, entonces claro, hay muchísimos niveles, está el nivel internacional, el nivel político, ¿no? El nivel económico, el de las grandes economías, todo el rollo de la vacuna, o sea, hay como muchísimos niveles desde dónde abordar todo el tema de la pandemia. A mí me resulta como una estrategia muy potente volver a insistir en esto de escuchar, ¿no? A mí me viene esta imagen del pogo, que es una imagen que a mí me gusta mucho, el pogo. Ustedes saben que es el pogo, se dice allá pogo también, ¿no? Pogo punky. Claro. Eso es como estar en un pogo, ¿no? Que donde vos te detenés como a pensar, te comiste el codo, ¿no? Entonces, siento que es como nunca esperar, como pausar, como escuchar qué es lo que está pasando, qué está sucediendo día a día, cómo ir poniendo el cuerpo día a día, ¿no? O sea, como no estar, sí, entonces esto va a generar, sí, va a traer, sí trajo, sí lleva, sí trae. Sí, también, leer y escuchar lo que tengamos ganas, ¿no? Pero me resulta como una estrategia muy potente estar sintiendo cómo se está organizando la cotidianidad de cada una de nosotras, porque tiene disímil. Una cosa sos tú en tu casa y otra cosa es tener tú en tu casa tu marido que te caga piñas todos los días. Entonces, hay historias de pandemia como hay historias de personas. Entonces, es muy complejo generar un análisis o tendríamos que detallar algún lugar concreto donde poner la mira. Eh, Personalmente, para mí la estrategia fue esa. En lugar de ponerme a leer y qué va a hacer, como parar y sentir.
Y en esto de parar y sentir, por ejemplo, a mí me trajo otra vida. ¿No? Ahora yo estoy dedicada con mis amigas a la militancia social a full, estoy dedicada, y no tengo ni idea qué va a ser de mi vida con esto, no sé si voy a volver a crear en la... No tengo ni idea porque realmente estoy en un momento donde veo que me empuja a hacer lo que viene. O sea, realmente estoy en ese momento. O sea, para mí fue un buen momento porque muchas de las estructuras que me agarraban y me tenían ordenada para llegar a determinado momento, bueno, quedaron como un poquito en pausa. Y ahí entraron otras. Y entonces ahora mis deseos y mi forma de vida, entiendo que estaba sensiblemente, muscularmente preparada para que eso sucediera quizás, están desplegándose por otros lados. Entonces, hoy estoy emocionada en compartir cómo pensar, hacer huertas en mi barrio, cómo compartir, pensar cómo llegar a hacer la comida, que la comida llegue a las personas, cómo generar esto de forma digna, cómo encontrarme con otras personas activistas y militantes de otros barrios que tienen mucho conocimiento de esto, y encontrarme con ellos. Entonces, para mí la pandemia fue eso. Entonces, bueno, está como, es un momento que, no sé, siento que para mí la estrategia de supervivencia es como ir leyendo, ¿viste? Como, pero leyendo el presente, no leyendo a Zizek, ¿no? Sino ir leyendo como lo que viene acá, como lo que está pasando con mi vecina, con mi familia, con mi barrio, si puedo ayudar a alguien, si puedo dar una mano con esto, como eso. Yo creo que ahí por eso lo sentía como con el percibir, ¿no? Siento que el tiempo, como la posibilidad de estar en el presente se ha vuelto un poco más palpable porque nos ha frenado. Ahora hay presentes que son más duros que otros, ¿no? O sea que tú ahorita mismo no estás creando, o sea, no hay como un proceso creativo, un rollo por ese lado, ¿no? O sea, de Rocío sí nos contaba que con su colectivo está ahí como haciendo cosas. En el caso de Marina, sí, como que ella está más dictando talleres, como que cerró eso en este momento. No sé, ¿no? También a cada quien le agarra distinto, pero tú ahorita entonces estás en pausa sobre ese aspecto. Yo te diría que no, en absoluto, porque es lo que hablábamos hoy. O sea, para mí, yo ya no entiendo el proceso creativo encerrado en un teatro. Ajá. Entonces, no, para nada. Quizás esa forma no está tan presente en este momento. Quizás de acá a un mes eso tome esa forma, no tengo ni idea, porque lo que te contaba, por ahora voy como, pero no para nada, siento que al revés, estoy en un proceso extremadamente creativo, capaz estoy en el momento que yo me siento más creativa de mi vida, y estoy lejísimos del escenario, estoy lejísimo de una sala de ensayo, y sin embargo estoy en terribles salas de ensayo, que son estos espacios sociales de militancia, de encuentros, de trabajo con una cantidad de gente distinta, de articular, de mover, todas esas cosas que hacemos cuando creamos una obra, bueno, eso lo estoy haciendo en mi vida desplegada por los barrios de Montevideo, y con una cantidad de gente, y articulando, y promoviendo, y decidiendo, y dejarme promover, y decidir, que es lo mismo que hago cuando hacemos una obra. Entonces, yo te diría que al revés, me parece que estoy en el momento más creativo de mi vida. O sea, no, eso. Sí, buenísimo. Súper, claro, en la vida cotidiana, total. Es un activismo lo tuyo. Fede, bien, qué bonito. Entonces abro la pregunta, como la pregunta final, ¿no? Que te compartí, como qué puede la danza, qué puede el cuerpo, y sé que preparaste algo, así que yo voy a apagar mi cámara para dejarte a ti y a quienes se sumen junto a ti. Eso. Vamos. Bien, ahí me voy a mover. Entonces vamos a hacer así. Quiero mover. Bien. Vamos a poner esto. Entonces. Yo estoy acá con dos amigas de la vida, con las cuales transitamos la vida y estamos en esto de crear. Entonces, vamos a poner esto, que es una ayuda. Esto es una ayuda. Entonces, bueno, vamos allá. Pará, ¿puedo pedirte una cosa? Dime. ¿Tú te animás a avisarnos en 7 minutos?
Perfecto. Gracias. Bien. Bueno, si no se ve lo que se ve, ¿eh? Ok. Escucha. Hola. Hola.
Dos tontes. Dos. Pasaron los 7 justo. Ahora podemos leer lo que habías preparado, Fede. Ahora podemos leer la verdad de lo que habías preparado, un texto precioso que le hicimos mierda, pero bueno. Bueno, había un texto, pero finalmente rápidamente hicimos otra cosa. En esto de... Y pensé que ir leyendo lo que fue posible. Bueno, fue el presente, chiquilina. El presente. ¿Estás conmigo? ¿Hay alguien ahí? Aquí estoy. Gracias. Esto Qué no bonito verlas estaba preparado. No estaba preparado. Qué bonito verlas reunidas, en verdad. Ay, sí, tocándonos, sin estar acá. Hola, ¿qué tal? Hola. Muchas gracias. A ti. Vamos cerrando, vamos ya despidiéndonos. En verdad, para mí ha sido una conversación y un encuentro súper interesante. Espero que quienes nos hayan acompañado viéndola también hayan disfrutado de poder conocer tu trabajo, conocer también qué está pasando en Uruguay y compartir, que de eso se trata. Amor. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Y nos vemos pronto. Espero. Un besote.